vamos a seguir viendo. Entonces, déjenme nada más checo cuál es el grupo. Creo que es el M3. Entonces voy a nombrar a 2 personas. Termodinámica. Ok. Si alguien no está en la lista o tiene dudas si está en la lista, tiene que decirme en estos días, ¿vale? Bueno, la primera persona que sería la primera, presentaría la primera tarea, que sería lo de la temperatura. A ver si está. Sería Ibarra Rodríguez Miguel Elibert. Sí, maestra. Sería lo de las temperaturas de... Teta de X1 y teta de X2. Ok. Bueno, ¿Sí? hice algo, a ver si estoy bien. Si no, pues, ni modo. Ok. Ya lo escaneo. Con una foto, le puede tomar una foto y esa la puede compartir. Y la segunda persona sería el número 22, Mata Trillo, que sería encontrar también, era para las funciones de equilibrio, ¿verdad? Encontrar la ecuación que era la misma para las 3, que era la temperatura. ¿Está ahí? Sí, aquí estoy, maestra. Ok. Permítame, ¿le tomo foto? Ok, sí, de todos modos va primero tu compañera y después compañero y después sigues tú. Sí, maestra. Ok. Ya voy, maestra, más está cargando un poquito. Ok, está bien. ¿Listo? ¿Todavía no? ¿Qué pasa? Ya, maestra, dejé nomás, lo voy a abrir y ya para empezar a cumplir. Ok. ¿Ya se mira, maestra? A ver. Bueno, dice que está empezando. Y A ya, ver si ¿verdad? ahorita se carga un poquito. Ok, ya. Bueno, en este caso, cuando ya va a empezar, en este caso nos pedía hacer una demostración. Nos daba, en este caso, la variable de teta, igual a una constante por X. Y nos daban otras 2 funciones, otras 2 temperaturas, 2 funciones. Entonces lo primero que hice fue
encontrar la forma en lo que estaba. Lo de teta X, aquí en las primeras funciones, encontrar la forma de AX. Y me encontraba que teta X era teta X1 sobre X1 por X. Y como vemos aquí en esta parte, en ambas ecuaciones hice lo mismo. Encontraba la constante A y ya iba tomando forma. Pero entonces la pregunta era cómo demostrar que la temperatura daba esa relación. Entonces estuve buscando primero por fracciones y no me salía. Entonces llegué a la conclusión de que después intenté por sacar ¿cómo le llaman? A través de un delta, que es se me fue el nombre, una diferencia entre temperaturas, entre ambas, porque eran la misma, y se llegaba a la expresión parecida. Entonces fue lo que yo hice. No sé si por ahí era el camino. ¿Por fracciones no le salió? No, le intenté por fracciones, me estorbaba el X2, el X1 y X2 siempre se quedaba en la parte del numerador. Y no, intenté otro método, bueno, también por fracciones, pero me quedaba, deja por aquí tengo la expresión. Me quedaba como teta X igual a teta X1 sobre X1 menos teta X2 sobre X2 por X. Pero al compararla con la fórmula que venía ahí, no daba. Entonces no sé si cometí un error. ¿Por qué su delta teta que pone ahí? Porque el delta teta es teta de X1 menos teta de X2. Pues se supone que es la diferencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos X1 menos X2, o sea, inicial menos final, sobre algo inicial menos final. Como que no. No era por ahí el camino, ¿verdad? No, como que no lo justifica, pues. Ok. De alguna manera no se justifica, ¿sale? Alguien que lo tenga con fracciones, gracias a usted. ¿Nadie lo tiene? Creo que yo, maestra, déjame checo. Ok. A ver, por lo pronto, Mata, ¿puedes continuar? Por favor. Sí, maestra, solo podría aceptarme en la llamada desde mi computadora. Es que ahorita estoy desde mi celular. A ver, permítame. Pues no estás en sala de espera. No sé. A ver. ¿Comparto pantalla, maestra? Sí, por favor. ¿Ya se ve? Ya. Bueno.
bueno, lo que hice fue simplemente despejar. Despejar de esta ecuación que es esta de aquí. La primera que se da, solo despejé PB. Ujú. Y de esta, que es la segunda ecuación, también despejé PB. Y estas dos las igualé a PB, que sería la final, que serían las que están igualadas. Ajá. Y ya no sé si solo era eso. ¿Eso qué representa? La temperatura. La temperatura. Y debían encontrar también la otra ecuación que representaba el equilibrio entre el estado, creo, entre el A y B, o estas son las funciones, fíjate, te da la primera función de equilibrio entre qué y qué, entre qué sistema y qué sistema. ¿Qué dice? Entre el equilibrio, es el equilibrio térmico, las tres funciones que son iguales entre sí en el equilibrio térmico. Claro, ¿le puedes subir un poquito más, por favor? La primera ecuación que te da es el equilibrio cuando A y C están en equilibrio. Y luego la segunda ecuación que tienes subrayada en amarillo es el equilibrio B y C. Entonces faltaría la ecuación de equilibrio entre A y B. Solo hice esto, maestra. Ok. Bueno. ¿Era el inciso B? Es que recuerdo que les dije que les pedía si la temperatura, o sea, la función que se mantiene constante en estado de equilibrio para los tres sistemas, y además les dije que trataran de encontrar la ecuación de equilibrio, como en el problema el ejercicio que yo hice en clase, la función de equilibrio entre el sistema A y el sistema B, ¿verdad? Que de esas dos nada más es tomar la relación entre A y B, y esa es la ecuación de equilibrio prácticamente. Mira, si quieres acércale a ver dónde están tus temperaturas. Esta ya es la final, la de aquí. Es la final, exacto, fíjate. P y B, es que le puedes subir, por favor. No sé cuáles son las coordenadas de P y B. PB. Fíjate, las coordenadas. No, son estas de aquí. De A y B son HM, H' y M'. Entonces, las coordenadas de A y B. Y las coordenadas de C son P y B. Ok, y queremos la ecuación de equilibrio térmico entre A y B. Entonces, le bajas, porfa, que son las puras sales paramagnéticas. Entonces, la ecuación de equilibrio la puedes sacar de esa última ecuación que tienes ahí, de donde tienes PB igual a lo otro, igual a lo otro. C' es una constante, ¿verdad? Entonces, en ese caso, la ecuación de equilibrio entre A y B sería solamente, bueno, creo que veo es N, R, C', H sobre M, igual a OM' más T' H' sobre M', Esa es la ecuación de equilibrio entre A y B. ¿Sí? Nada más habría que reacomodarla e igualarla a cero, y eso determinaría el equilibrio térmico entre A y B. Ok, o sea, solo la de OM' más C' H' sobre M' es la de... ¿Esa es la que tendríamos que igualar a cero? Y no. Después del igual de PB, esas dos expresiones que se están igualando. ¿Sí? Sí. Ok, nada más serían esas dos, pasar para todo un lado del igual toda la expresión, igualarla a cero. Ok, Eso sería. Está bien.
Ok, entonces su calificación de esta tarea es 8, ya para comenzar con la otra. Gracias, maestra. ¿Sale? Gracias a ti. Jared, ¿sí tienes el ejercicio o no? ¿Cuál sería, maestra? Pensé que era el que estaba presentando ahorita. Oiga, maestra, No. Que maestra, ¿Mande? la voy a interrumpir un poco. Es que el problema como usted lo dejó, sí era nada más como lo hizo ella, porque Sí. yo también Quería lo comentar. tengo así. Sí, así lo anotaron, pero yo recuerdo que les dije, y como en el problema que yo hice, por favor también encuentren la ecuación de equilibrio entre A y B. Sí, no estaba anotado, pero sí se los dije. Bueno, ¿me podría decir cuál es el problema que tendría que presentar? Porque según yo era ese, y tengo otro anotado, pero no sé si sea ese. No, es el de las temperaturas, el que no le salió a tu compañero Miguel. Las temperaturas, déjame checo. Ok, bueno, entonces seguimos con la clase. Déjenme compartir, voy a dar otros, nada más corro el programita para que me genere el PDF. Voy a dar otras definiciones para luego pasar a la ecuación de estado. ¿Sale? Déjenme compilo el archivo. Ok, ya está. Entonces vamos a pasar a... Ok, las últimas definiciones antes de pasar a ecuación de estado. Ok, entonces todo esto lo vimos la clase pasada, ¿verdad? Esta era la tarea. Vimos las escalas de temperatura. Bueno, ahora vamos a definir lo que es presión. Ustedes ya en física, en las materias que han llevado en física, pues han visto que la presión se define como la fuerza por unidad de área, ¿verdad? Es una definición física. Entonces, las unidades en el sistema internacional, pues es el pascal, y el pascal es una unidad derivada, es decir, que está en términos de unidades básicas. Entonces, se define como un newton, que es la unidad de fuerza, sobre metro cuadrado. Entonces, eso es la presión. Entonces, es fuerza por unidad de área. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un líquido contenido, por ejemplo, en un recipiente cuadrado, bueno, pues ahí la presión, de acuerdo al recipiente, pues sería la fuerza, por ejemplo, que ejerce el líquido sobre las paredes del recipiente, ¿verdad? Entonces, en ese caso, tendríamos diferentes presiones en las diferentes paredes del recipiente. ¿Por qué? Porque el área puede ser diferente y, pues, por ejemplo, los vectores normales a la superficie, pues son diferentes para cada área del recipiente. Eso se los digo por si aparece algún problema que tengan que considerar eso. Los tipos de presión, pues tenemos 3 tipos de presión, que son la atmosférica, la manométrica y la absoluta. Entonces, la atmosférica, pues es la presión que ejerce la atmósfera sobre la superficie terrestre, ¿sí? La manométrica, pues es cualquier presión que puede ser registrada por un manómetro. Un manómetro, que es un instrumento que nos permite hacer medidas de presión. Entonces ahí por favor vayan buscando cómo funciona un manómetro. Esos detallitos nada más los voy a ir mencionando, de qué cosas tienen que investigar. Tenemos también la presión absoluta, que es la suma o resta de las presiones que ya mencioné, que es la atmosférica y la manométrica, ¿sale? En termodinámica, prácticamente nosotros vamos a usar lo que es la presión absoluta, ya que no depende de la altura o localidad de donde se haga una medición o de dónde estemos analizando un fenómeno. ¿Por qué? Porque yo quiero evitar introducir más variables al estudio de un fenómeno físico, considerando presiones diferentes. Por ejemplo, aquí
pues no sería lo mismo estar analizando un sistema termodinámico en Zacatecas que estarlo analizando, por ejemplo, en la playa, ¿verdad? Entonces, para quitarle esas variables a considerar, pues prácticamente nosotros vamos a utilizar la presión absoluta, ¿sale? Entonces, ¿para qué? Para no estar considerando los lugares de donde estemos analizando o realizando mediciones de presión. También otro concepto muy importante, pues es el equilibrio termodinámico. Yo ya mencioné que era equilibrio, ¿verdad? Un estado de equilibrio. Es diferente decir equilibrio termodinámico. ¿Por qué? Bueno, pues en general nosotros la clase pasada estuvimos explicando pues que un sistema pues va a tener contacto con su medio ambiente o su entorno, ¿verdad? Entonces, cuando hay ese contacto, el sistema tiende a llegar a un estado de equilibrio, pero bueno, hay 3 tipos de equilibrio, que puede ser el equilibrio mecánico, el equilibrio químico y el equilibrio térmico. El equilibrio mecánico se refiere a cuando ya no hay fuerzas sin equilibrar en el interior del sistema. Aquí, cuando hablamos de fuerzas, por ejemplo, lo pudiéramos visualizar. Imagínense que tengo un pistón, un gas en un recipiente, pero ese recipiente tiene una frontera movible que es un pistón, ¿no? Entonces, cuando puedes hacer tú diferentes análisis al mover el pistón diferentes distancias, y puedes analizar qué pasa con el gas, ¿verdad? Pero bueno, si nosotros dejamos de manipular el pistón, pues ese sistema va a llegar a un estado de equilibrio donde el pistón ya no va a ejercer fuerza sobre el gas. Es decir, cuando nosotros movemos el pistón, por ejemplo, si el pistón lo empujamos hacia adentro, es decir, cambiamos el volumen o lo hacemos más pequeño, realmente nosotros estamos aplicando una fuerza sobre el sistema que sería el gas, ¿verdad? Pero bueno, si ahora quitamos las fuerzas y dejamos que el pistón y todo el sistema llegue a su estado de equilibrio, ya no va a haber fuerzas extras, ya todas las fuerzas sobre el sistema van a ser 0. Entonces, ahí el sistema alcanza un equilibrio que se llama equilibrio mecánico, ¿sí? Algo así como cuando ustedes veían ley de Newton en mecánica, cuando veían que la suma de las fuerzas es igual a 0, ese es un equilibrio mecánico, ¿sí? Entonces, prácticamente a eso se refiere equilibrio mecánico. También hay otro tipo de equilibrio cuando tenemos un equilibrio químico, y aquí pues prácticamente el sistema no experimenta, o sea, en ese momento cuando llega el equilibrio químico, el sistema deja de experimentar cambios espontáneos de estructura interna. Entonces, este equilibrio va más enfocado a los componentes químicos, valga la redundancia, del sistema, ¿verdad? Por ejemplo, que yo esté mezclando, no sé, agua con vinagre, ¿verdad? Entonces va a haber un momento en que el agua y el vinagre estén totalmente mezclados y lleguen a un equilibrio químico y ya su estructura interna ahora va a ser agua con vinagre, pero ya va a tener una densidad homogénea, ¿verdad? Entonces ahí el sistema llegó a un equilibrio químico. Y para terminar existe el equilibrio térmico, que tiene que ver con la temperatura, como ya vimos anteriormente. Entonces es cuando todas las partes del sistema están a una misma temperatura. Bueno, entonces cuando un solo sistema, llega a estos 3 equilibrios simultáneamente, que tiene equilibrio mecánico, químico y térmico, pues se dice que el sistema llega a un equilibrio termodinámico, ¿sí? Entonces, el equilibrio termodinámico se lleva a cabo o lo tiene un sistema siempre y cuando alcance los 3 equilibrios que acabo de mencionar. No es lo mismo equilibrio nada más que equilibrio termodinámico, que equilibrio químico, que equilibrio mecánico y que equilibrio termodinámico, ¿sale? Entonces, esto es muy importante, ¿por qué? Porque si yo voy a analizar un fenómeno o un sistema más bien, que por ejemplo no tenga equilibrio químico, tal vez
las ecuaciones que yo voy a utilizar en la termodinámica clásica no sean aplicables, ¿verdad? O por ejemplo, si no hay un equilibrio mecánico es porque hay algunas fuerzas que no están siendo neutralizados en el sistema y se tienen que considerar. Entonces, como un estado ideal, nosotros vamos a trabajar con muchos sistemas que tienen el equilibrio termodinámico. ¿Para qué? Pues para quitar algunas dependencias microscópicas de los sistemas, ¿verdad? Acuérdense que la termodinámica es una ciencia macroscópica. Ok, entonces eso sería equilibrio termodinámico y luego pasaríamos a lo que es ecuación de estado. Pero antes de pasar a ecuación de estado, el último concepto que vamos a ver, pues sería un proceso cuasiestático. Ahorita les hablé de un estado ideal o de un equilibrio ideal, que es el equilibrio termodinámico, ¿verdad? Entonces, también otro proceso que es ideal y que nos va a quitar variables a analizar, pues es considerar que nuestros procesos van a ser cuasiestáticos. ¿Qué significa? Bueno, pues que es un proceso muy, muy lento y que en todo momento el sistema está cerca del estado de equilibrio, ¿sí? Entonces, eso es como si nosotros estuviéramos observando un fenómeno, bueno, por ejemplo, un sistema y nosotros viéramos como en cámara lenta cuando éste se aproxima al estado de equilibrio. ¿Sí? Ahí puse equilibrio en general porque ya los problemas y los sistemas que vamos a analizar nos van a decir si está en equilibrio termodinámico, bueno, pues nosotros es como si viéramos en cámara lenta que las fuerzas se están anulando, que tiene equilibrio químico, es decir, hay una parte homogénea en sus componentes, y el equilibrio térmico, es decir, que la temperatura ya se está haciendo homogénea en todo el sistema. Entonces, eso prácticamente, considerar un proceso cuasiestático nos va a ayudar a cancelar variables, ¿verdad? Y a quitarlas, porque a veces pues no vamos a poder trabajar con ellas, porque la termodinámica pues es una ciencia macroscópica. Bueno, pues eso sería. Después vamos a pasar a una ecuación de estado. Ya vimos las coordenadas termodinámicas, ¿verdad? Entonces, la ecuación de estado también ya la trabajamos, pues es, fíjense bien, una ecuación de estado, pues es una ecuación que me describe al sistema en términos de las coordenadas termodinámicas, ¿sí? Entonces, son variables, por ejemplo, puedo estar trabajando con volumen, con presión, con masa. Entonces, yo puedo tener un sistema que sea descrito por una ecuación de estado y que me diga en qué estado va a estar el sistema de acuerdo al valor que tenga cada coordenada termodinámica a cierto tiempo, ¿verdad? Y así yo puedo definir una curva de estados y ver cómo está evolucionando el fenómeno que estoy analizando. Bueno, esa sería la ecuación de estado. Y vamos a encontrar algunas cosas. A partir de la ecuación de estado, nosotros podemos encontrar varios atributos o varias características del sistema en estudio. Entonces, vamos a comenzar con eso. Voy a dejar de compartir esto porque lo voy a anotar en la pantalla. Entonces, déjenme nada más, me conecto. Si tienen dudas, me pueden preguntar, o comentarios o algo, pues también. A ver si se conecta. Maestra, Dime. mis compañeros me pasaron un audio donde explica la tarea y no era lo que me dijo que me faltaba. O sea, solo era lo que hice. ¿Ah, sí? Sí. A ver, ahorita al final de la clase me lo mandas por WhatsApp. Sí, maestra.
Estoy tratando de conectarme, pero como que mi internet está medio mal. Denme un ratito. Listo, ahí está. Ok, entonces vamos a comenzar con ecuación de estado, ¿sí? Entonces le anotamos. Ya a estas alturas, pues ya sabemos que es una ecuación de estado, pero pues vamos a ver de forma matemática. Nada más necesitamos, bueno, necesito que recordemos los diferenciales exactos, ¿verdad? O sea, para la matemática que vamos a utilizar aquí, pues son los diferenciales exactos. Entonces, ecuación de estado. Unas cosas las voy a anotar aquí, así con texto y otras cosas pues las tengo que anotar yo, sobre todo las expresiones matemáticas. Entonces, si ahí, por ejemplo, pues no le entienden alguna variable o algo, pues pregúntenme, ¿sale? Aquí se trata de, pues de interactuar, ¿verdad? Porque aunque estén grabando la clase, pues necesito pues que me pregunten o que interaccionemos. Si no, pues también podríamos tomar la opción de que yo grabo la clase y se las envío, ¿sale? Bueno, entonces, ecuación de estado. Ya sabemos que es una ecuación de estado, ya vimos las coordenadas termodinámicas, entonces, fíjense bien, tengo un sistema, ¿verdad? Un sistema termodinámico. Ya sabemos que este sistema lo podemos nosotros describir a partir de coordenadas termodinámicas, ¿sí? Estas coordenadas termodinámicas, ya vimos sus características, son pocas las que utilizamos para describir a un estado de un sistema, son inferibles a nuestros sentidos, ¿verdad? Y realmente describen fenómenos que pueden llegar a ser microscópicos, pero los describen de forma macroscópica, ¿sí? Entonces, esas son las coordenadas termodinámicas. Entonces, una ecuación de estado, como su nombre lo dice, pues es una ecuación que determina el estado de un sistema, ¿sí? Entonces, vamos a decir, un sistema puede describirse por una función de 2 o más, espérenme porque aquí, de 2 o más variables. Entonces, en realidad, pues tenemos una ecuación de varias variables, una función de 2 o más variables independientes. Entonces, la forma que puede tener esta ecuación de estado, ya no lo puedo, sí, está. Ahí está. Es una función de 2 o más variables independientes. En general, fíjense bien, yo puedo decir esto, que tengo una función teta, ¿sí? Teta, que es igual a una función, voy a tomar para empezar 2 variables, ¿sí? Una función que depende de una variable X y de una variable Y. Entonces, esta
esta función que yo tengo aquí, teta de f de xy, me está representando la situación o el estado en el que está el sistema. Entonces, a esta ecuación yo le voy a llamar ecuación de estado, ¿sí? Esta es la ecuación de estado del sistema. Entonces, eso es para dos variables, pero en general, pues van a ser ¿cuántas variables? N, ¿verdad? Entonces voy a decir, para N variables independientes, para N variables independientes, la ecuación de estado pues sería la siguiente, ¿verdad? Entonces, la ecuación de estado será, o tiene la forma, y voy a poner 2 puntos. Tiene la forma. ¿Qué forma va a tener? Bueno, pues en este caso nada más tengo dos variables independientes que son x y y. Y la variable dependiente pues sería la teta, porque la teta es una función de esas dos variables. Cuando tengo n variables que me describen el estado de un sistema, la ecuación de estado es la siguiente. Sería teta como una función de n variables. Entonces ahora las voy a etiquetar como x1, x2, x3, hasta xn, ¿verdad? Hasta xn. Entonces, esta función ahora me representa el estado de un sistema, pero que ahora depende de n variables. Entonces, si se fijan, la ecuación de estado puede depender de 2 a n variables, ¿verdad? Entonces, vamos a considerar, ¿sí? Voy a añadir aquí. Voy a poner considerando, bueno, déjenme aumento un poquito la letra, ahí, ajá, considerando un sistema, vamos a considerar un sistema cuyos estados de equilibrio, ya, ok, lo voy a poner aquí, cuyos estados de equilibrio están definidos por una pareja de variables que es el caso más simple, ¿sí? Por una pareja de variables. Y en este caso, pues vamos a hacer el caso más simple, donde solamente sería x, y, ¿sí? Entonces tengo una función general de esa forma, ¿sí? Entonces este es el caso más simple, que es el caso cuando solamente tengo dos variables. Fíjense bien, entonces como estoy hablando de un estado de equilibrio, bueno, pues yo aquí les dije, para dos variables la ecuación de estado es teta, que es la función dependiente, ¿verdad? Esta es la función dependiente de estas dos variables. Entonces, si ustedes observan esta expresión matemática, pues bueno, entonces, si yo despejo o reexpreso esto como una función implícita, pues entonces esta ecuación yo la puedo expresar como f, una función de x, y, teta igual a 0, ¿verdad? Entonces, esto es lo mismo que esto. Entonces, ¿pero por qué digo que es un estado de equilibrio? Acuérdense que las ecuaciones de estado de equilibrio nosotros las igualamos a 0,
¿verdad? Y en este caso ya tengo las dos variables independientes y la variable dependiente teta. Ok, entonces a esta la voy a etiquetar y le voy a poner ecuación, bueno, la voy a etiquetar con el número 1, ¿sí? Ese es un sistema que está descrito por esa ecuación. Si yo reescribo esta ecuación, fíjense bien, y despejo x, la variable x, que es una variable independiente, pues me va a quedar como una función de y y teta, ¿verdad? Entonces de ahí, reescribiendo 1, pues bueno, ahora voy a despejar x. Y x me va a quedar como una función de y teta. ¿Sí? Y aquí voy a hacer una consideración y voy a cambiar de... Voy a hacer una consideración y voy a poner considerando que el sistema pasa por un proceso cuasistático. Espérenme porque aquí como que pasa por un proceso cuasistático cuasistático, ¿sí? Es decir, que casi yo lo estoy observando el cambio de sus coordenadas termodinámicas, pero estas están a punto de llegar al estado de equilibrio. Entonces, voy a considerar un proceso cuasistático donde X varía, ay, pues no sé si lo puedo hacer así, pero bueno. Donde X varía una cantidad, ahorita lo quito, una cantidad pequeña, que en este caso va a ser un diferencial de X. Voy a poner diferencial de X, coma, tal que, y esto lo voy a anotar, ok, una cantidad diferencial de X tal que, fíjense bien, la magnitud del diferencial de X, es decir, un cambio, acuérdense que los diferenciales son pequeños cambios que se hacen, entonces, donde el diferencial de X o la magnitud es mucho menor que el cambio de X o que X, ¿verdad? Entonces, este cambio es muy pequeño, pero grande, déjenme anoto. Pero grande para que de X, el diferencial de X o el cambio en la coordenada termodinámica de X, no sea afectado, bueno, ahí me falta la O, no sea afectado por moléculas o por interacciones microscópicas, ¿sí? Ok, entonces sería eso. Entonces voy a considerar eso y voy a considerar un pequeño cambio en la coordenada termodinámica X, pero que es muy pequeño comparado con el valor de la coordenada termodinámica X en ese estado. Pero es lo suficientemente grande para no considerar los efectos microscópicos. Esto es lo que me está diciendo aquí falta la O, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer, pues bueno, yo ya tengo, fíjense, aquí la expresión de la coordenada termodinámica X como una función, que es una función de dos variables de y y teta, ¿verdad? Si yo quiero el cambio diferencial de X, bueno, lo obtenemos
sacando el diferencial exacto, ¿no? Sacando el diferencial exacto. ¿Cómo saco el diferencial exacto de una función? ¿Cómo? Bueno, esta la voy a etiquetar con 2. Diferencial exacto de 2. ¿Nadie sabe? ¿No es derivando respecto a ambas variables? Claro, y manteniendo constantes otras, ¿verdad? O sea, son las parciales. Entonces, si yo tengo, la ecuación 2 era x igual a una función de y y teta. Entonces, yo voy a sacar el diferencial exacto de la variable x es igual a la parcial de la función respecto de y, manteniendo a teta constante por el diferencial de y, más la parcial de la función que depende de y y teta respecto de teta, manteniendo a y constante diferencial de teta. Entonces, ese es el diferencial exacto de x, que en termodinámica, ¿qué me representa? Pues un cambio en la coordenada termodinámica x, ¿verdad? Y a esa la voy a etiquetar con el número 3. Ok. Entonces, aquí esta expresión es importante y le voy a añadir aquí en texto. Entonces, disculpen que se traslape ahí, pero no la puedo mover. Ya lo intenté muchas veces y no la puedo mover. Entonces, ahorita la muevo al final cuando acabe de escribir. La ecuación 3. La ecuación 3 describe un cambio en la coordenada. La ecuación 3 describe un cambio en la coordenada X, ¿verdad? En la coordenada X. Cuando Y, híjole, ahí a ver cómo, cuando teta, no, pues mejor lo escribo esto. En la coordenada X, cuando y teta, ¿sí? Cuando y teta sufren cambios o incrementos de y de teta respectivamente, ¿sí? Entonces, si se fijan, este diferencial que nosotros respectivamente, este diferencial que nosotros vemos en cálculo de varias variables, pues prácticamente aquí en termodinámica, ¿qué me está diciendo? Bueno, pues que yo tengo un sistema termodinámico, ¿verdad? Imagínense, pues que X, Y y teta, pues estoy hablando sobre temperatura, volumen y presión, ¿no? Entonces, por ejemplo, si X fuera presión, aquí me dice que un cambio de presión en mi sistema, pues se debe a un cambio de volumen, por ejemplo, y de temperatura al sistema, ¿verdad? Entonces, esto me describe los cambios que está sufriendo el sistema cuando cuando dos de las coordenadas cambian y provocan que la tercera cambie, ¿sí? Entonces, eso es prácticamente lo que me está diciendo la ecuación 3. Entonces, ahora, pues yo, fíjense bien, de esta ecuación que tengo aquí, de la ecuación 1, de esta, yo, así como despejé X, yo puedo despejar Y y yo puedo despejar teta, ¿están de acuerdo? Y a partir de esos despejes, pues puedo encontrar el diferencial exacto para X, para Y y para teta en términos
de los diferenciales exactos de las otras dos variables, que me representan que pues los cambios que provoca en una variable el cambio en las otras dos. Entonces, eso me está dando una ecuación a partir de la cual yo puedo encontrar la evolución del sistema, ¿sí? Porque un cambio siempre me va a dar la evolución. Entonces, bueno, aquí, ahora pues voy a hacer lo que les acabo de mencionar. De la ecuación 1, despejamos y, ¿verdad? Si yo despejo y, bueno, pues voy a despejar y voy a tener una función h, que la voy a nombrar diferente, que ahora va a ser función de x y de teta. Entonces, el cambio para un proceso cuasistático, que es como verlo lentamente, ¿sí? Entonces, el cambio en y para un proceso cuasistático bueno, pues ya sabemos que es el diferencial exacto de y, pues va a ser la parcial de h respecto de x manteniendo teta constante. Aquí, fíjense bien, ustedes dirán, ¿por qué escribe esto? O sea, yo ya sé que cuando saco la parcial de una función respecto a una variable, pues mantengo a lo que queda constante. Aquí en termodinámica es importante mantener esta notación de teta constante porque vamos a ver que hay cantidades físicas en termodinámica, temperatura es constante o a volumen constante, entonces son cantidades muy específicas, por eso hago esto, ¿sí? Entonces, bueno, es la parcial de h respecto de x manteniendo teta constante por el diferencial de x más la parcial de h respecto a teta manteniendo x constante de teta, ¿verdad? Entonces, esa sería la ecuación 4, ¿sí? Igual, denota cambios en la coordenada termodinámica y a partir de cambios en las coordenadas termodinámicas x y teta. Y finalmente, pues si ahora despejamos teta, que era lo que, bueno, ya la teníamos, y para teta, como función de x y y, pues bueno, yo tendría que el diferencial de teta pues es igual a la parcial de f respecto de x manteniendo y constante de x más la parcial de f respecto a y manteniendo x constante de y. Y esto pues sería la ecuación 5, ¿verdad? Igual para un proceso cuasistático. Bueno, a partir de estas tres ecuaciones, de las ecuaciones 3, 4 y 5, pues podemos calcular todas las propiedades del sistema termodinámico que nosotros queramos. Entonces vamos a poner esa nota. Entonces aquí, a partir de las ecuaciones 4, 3, 4 y 5, 3, 4 y 5, a partir de las ecuaciones 3, 4 y 5 se puede determinar todas las propiedades del sistema termodinámico.
del sistema termodinámico. Sin conocer la forma analítica, sin conocer la forma analítica de la ecuación de estado. De la ecuación de estado. Esto es muy importante porque, ¿qué me está diciendo aquí? Que yo no necesito conocer la forma explícita de la ecuación de estado para determinar todas las propiedades del sistema. Solamente con las ecuaciones 3, 4 y 5 yo lo voy a poder hacer, ¿verdad? Entonces, a partir de estas ecuaciones, y si nosotros tenemos mediciones experimentales de los 6 coeficientes, ¿y a qué me refiero con coeficientes? A estas cosas, ¿sí? A estas parciales, las parcial de G respecto de Y a teta constante, esto y esto. Estos son coeficientes que se obtienen experimentalmente, ¿sí? Por eso les decía que era importante mantener la notación a teta constante, a Y constante y a X constante. Entonces, nosotros conocemos esos datos experimentales, que son 6 coeficientes. Nosotros a partir de eso podemos obtener toda la información del sistema, ¿sale? Entonces, nada más ponemos esa nota. Aquí no. ¿Siguen viendo la pantalla o no? Maestra, no sé si soy yo, pero creo que se le trabó. Sí, se A trabó. ver. Sí, creo Sí. que está como detenido el curso. Congeló la pantalla ahí. O algo, Caray. no sé. Es que les digo que es mi internet. Ay, perdón. A ver, de nuevo. Ahí me dice que ya está conectado, pero no. Caray. También que íbamos. Ahí está de nuevo. Ok, bueno, entonces, ¿qué? Ahí vamos a poner esa nota, ¿verdad?
Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué dije que a partir de las ecuaciones 3, 4 y 5 se puede determinar todas las propiedades del sistema termodinámico? Bueno, porque en las ecuaciones mencionadas, bueno, las vuelvo a poner 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. Se tiene la misma información. Se tiene la misma información. Y si contamos con los valores experimentales, bueno, de hecho deberían de ser con los 6 valores experimentales, podemos obtener toda la información. Toda la información del sistema. Entonces, ahí nada más, recuerden que a los 6 coeficientes que me refiero, pues son las derivadas parciales, que estos prácticamente son mediciones que yo puedo encontrar experimentalmente. Por ejemplo, imagínense que H fuera presión, ¿no? Entonces, aquí también depende qué sistema esté yo tratando, pero por ejemplo, si estoy tratando un gas, que puedo considerar como un gas ideal para hacerlo más fácil, y estoy considerando, no sé, las variaciones de presión respecto a volumen, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto es muy fácil de observar. Por ejemplo, si yo trabajo con una cantidad de gas que está en un contenedor que tiene, por ejemplo, un pistón, yo puedo hacer mediciones variando la posición del pistón, entonces voy a poder obtener esto, ¿verdad? Experimentalmente. Entonces, si yo obtengo estos 6 coeficientes, yo puedo determinar todo lo que quiera. Ahora, algo importante es que la ecuación 3, la ecuación 4 y la ecuación 5 expresan al mismo sistema, ¿sí? Solamente son diferentes representaciones. Entonces, tienen exactamente la misma información. ¿Cuál información? Pues la del sistema que yo consideré inicialmente, ¿sí? Entonces, aquí, ¿por qué tenemos 3 opciones? Bueno, porque de acuerdo al experimento que yo esté usando, pues voy a utilizar la expresión que yo necesite, ¿sale? Entonces, hasta aquí lo de ecuación de estado. Y bueno, pues ya vimos que podemos obtener a partir de una de ellas, pues todas las características del sistema. Entonces vamos a hacer, hay unos ejemplos que se trabajan con ecuaciones de estado, pero prácticamente esto es hacer un poquito de cálculo y demostraciones, ¿sale? Entonces yo voy a hacer un ejemplito. Déjenme nada más, checo a qué es lo que quiero llegar. Ok. Entonces, vamos a ver la ecuación cíclica. Ecuación cíclica. La ecuación cíclica. Bueno, a partir de esas 3 expresiones que tenemos, yo voy a determinar la ecuación cíclica. Entonces, fíjense bien.
Ok, en la ecuación 1, la ecuación 4, en el diferencial de y. Entonces, la ecuación 1 me decía que el diferencial de x, ¿verdad? El diferencial de x es igual a la parcial de g respecto de y, manteniendo teta constante, por el diferencial de y, pero en este caso el diferencial de y pues lo voy a cambiar por, aquí ya teta constante, el diferencial de y lo voy a cambiar por la expresión 4, que me decía que el diferencial de y es la parcial de h respecto de x, manteniendo a teta constante, diferencial de x, más la parcial de h respecto de teta, manteniendo a x constante, diferencial de teta, y eso es el de y, más la parcial de g respecto de teta, manteniendo a y constante de teta. Entonces ahí lo único que hice fue sustituir el diferencial de y, ¿verdad? Y ahora, pues aquí voy a reagrupar términos, entonces voy a tener diferencial de x es igual, fíjense bien, sería esto, esta expresión por esto, más esto por esto, más la otra, ¿verdad? Entonces voy a tener la parcial de g respecto de y a teta constante por la parcial de h respecto de x a teta constante de x, más la parcial de g respecto de y a teta constante por la parcial de h respecto de teta a x constante de teta, más el último término que era la parcial de g respecto de teta a y constante de teta. Ok, entonces tengo esto, ¿verdad? Y ahora yo veo que el diferencial de x está aquí y el diferencial de x está acá, igual que esto depende del diferencial de teta. Entonces voy a agrupar términos semejantes y voy a tener que esto es diferencial de x por 1 menos la parcial de g respecto de y a teta constante por la parcial de h respecto de x a teta constante. ¿Sí? Y esto es igual. Y aquí voy a tener la parcial de g respecto de y a teta constante por la parcial de h respecto de teta a x constante más la parcial de g respecto de teta a y constante, todo en de teta. ¿Sí? Y fíjense bien. Si de teta o el cambio en teta es 0, entonces, ¿qué pasa con el diferencial de x? Pues voy a tomar que el diferencial de x es diferente de 0. ¿Por qué? Porque van a ser dos variables independientes entre ellas, ¿verdad? Entonces vamos a poner si de teta es 0 y de x diferente de 0, ¿sí? Nosotros vamos a tener que solamente, pues tendríamos esto, ¿verdad? Esto sería 0, entonces tendría dx por esto sería 0, entonces el diferencial de x es un cambio, eso no puede, es un cambio que se está dando en x y que yo ya estoy poniendo que es diferente de 0, entonces si el producto de esto por esto me da 0, pues entonces esto tiene que ser 0, entonces yo tendría 1 menos la parcial de g respecto de y a teta constante por la parcial de h respecto de x a teta constante es igual a 0.
Y aquí fíjense bien por qué coincide todo. Yo estoy diciendo que el diferencial de teta es 0, pues entonces si su diferencial es 0 es porque teta es constante, ¿no? Y aquí aparece teta constante, entonces es muy evidente. A partir de esto, yo de aquí voy a despejar este coeficiente, ¿verdad? Porque estos son coeficientes. Ustedes lo ven como expresiones matemáticas, pero son coeficientes experimentales. Entonces, aquí yo despejo entonces me queda que la parcial de G respecto de Y a teta constante es igual, fíjense bien, es como si paso esto sumando para acá, entonces esto va a pasar dividiendo, ¿verdad? Es igual a 1 entre la parcial de H respecto de X a teta constante, ¿sí? Y esto es lo primero que nosotros obtenemos. Esta es la primera expresión. No es la cíclica, pero estas expresiones las van a utilizar en algunos problemas, entonces por eso es importante. Esta es la expresión, una de las expresiones importantes. Todavía no es la cíclica, pero es una de las importantes. Y ahora, aquí primero consideré que teta era constante, entonces de teta es 0, y ahora voy a considerar que x es constante y que de teta varía. Entonces, aquí de x va a ser constante, entonces no va a haber cambios, todo esto se me hace 0, y me va a quedar esto, ¿verdad? Entonces, ahora, sí, ahora el de x es 0 y se da un poquitito nada más, maestra, para capturar lo último. Claro, sí. Gracias. Ok. Maestra, en esta parte, al inicio dice que en la ecuación 1 sustituimos el valor de y obtenido de la ecuación 4. ¿No sería... Me equivoqué, 3 y 4, ¿verdad? Ajá. En la ecuación 3 sustituí la ecuación 4. Sí, ahí me equivoqué. Ok, muy bien. Sí, es la 3, perdón. Ajá, déjalo corrijo aquí. En la 3 se sustituye la 4. Entonces, esta es la primera expresión que obtenemos, ¿verdad? Entonces, ahora voy a considerar el otro caso cuando la X es una coordenada termodinámica constante, es decir, no tiene cambios y el cambio solamente se da en d teta. Cuando pasa eso, solo me queda esto. Bueno, solo me queda esto. La parcial de G respecto de Y a teta constante por la parcial de H respecto de teta a X constante más la parcial de G respecto a teta manteniendo Y constante. ¿Sí? Si se fijan, bueno, y esto por el de teta igual a 0, ¿verdad? Entonces, este de teta, pues es un cambio que se está dando. Por lo tanto, ¿qué hora es? Ya están entrando los... ¿Qué hora es? Ok, faltan unos minutos. Bueno, estoy manteniendo en este caso a los cambios en teta, entonces esto es lo que tiene que dar 0, ¿verdad? Entonces voy a tener que a partir de esto sería la parcial de G respecto de Y a teta constante por la parcial de H respecto de teta. A X constante más la parcial de G respecto de teta a Y constante tiene que ser 0. Y en este caso, fíjense bien, voy a utilizar la ecuación que yo obtuve, pero bueno, primero, este término lo voy a pasar restando, acabamos y ya nos vamos, denme chance para acabar esta cosa. La parcial de G respecto de Y a teta constante por la parcial de H respecto a teta a X constante igual a menos la parcial de G respecto a teta
a y constante. ¿Sí? Entonces, aquí, pues bueno, este término, la parcial de g respecto a teta a y constante, fíjense, aquí la tengo, la parcial de g respecto a y. No se crea, no se crea. No, esto es de cálculo vectorial y ahorita se van a acordar. Esto es lo mismo que menos 1 entre la parcial de teta respecto a g a y constante, ¿verdad? Eso creo que sí lo vieron en cálculo vectorial. Una derivada parcial yo la puedo invertir siempre y cuando ponga 1 entre la derivada parcial. Entonces, esto es exactamente esto. El signo es por este signo, ¿eh? Entonces, puedo hacer esto. Entonces, aquí, fíjense, esto lo voy a pasar multiplicando para acá. Y ya encontré la ecuación cíclica. Entonces, la ecuación cíclica es la siguiente. Es la parcial de g respecto a y a teta constante por la parcial de h respecto a teta a x constante por la parcial de teta respecto a g a y constante igual a menos 1. Esta es la ecuación cíclica que vamos a utilizar muchas veces. Esta es la ecuación cíclica, ¿sí? Ok, entonces, bueno, por hoy sería todo. Creo que hoy no voy a poder dejar tarea, ya no alcancé. Si se preguntan de esta propiedad, búsquenla. Es de cálculo de varias variables. Creo que la pueden encontrar como de y de x es igual a 1 entre dx de y. Algo así. No me acuerdo. ¿Sale? Entonces, esto sería todo. Nos vemos el día de mañana y les digo, esta ecuación y esta que les señalé son dos ecuaciones que vamos a estar utilizando mucho durante el curso. Sale, pues, entonces por hoy sería todo. Maestra, Mande. ¿podría poner la diapositiva 20 para tomarle captura? 20. Ay, sí, ahí está. Sí, gracias. De nada. Bueno, pues entonces nos vemos mañana, ¿sale? ¿Puede poner la última página, la 22, nada más, por favor? 22. Ahí está. Muy bien, gracias. De nada. Bueno, pues gracias por venir, por estar en la clase.